Y este es otro episodio más del Baúl de los Recuerdos. Esto es para celebrar porque hoy se gradúa una generación de sala de audio. Y aunque este podcast se grabó hace 3 años, hay muy buenos recuerdos aquí, así que empezamos. Obviamente, para la comunidad de Sala de Audio, Salvador III es alguien a quien apreciamos muchísimo, es el fundador de esta escuela, Sala de Audio, y cuando grabé este podcast, que es increíble pensar que esto se grabó hace 3 años, fue justamente cuando se estaban anunciando las nuevas licenciaturas ya aprobados por la SEP. ¿Y qué creen? Que hoy, justamente hoy, se gradúa esa generación que había empezado en Sala de Audio antes de que las cosas se hubieran formalizado ante la SEP. Ahora ya tenemos ingenierías, tenemos varias carreras de audio profesional y es increíble todo lo que ha sucedido en tan corto tiempo. Yo en lo personal me siento muy orgulloso de formar parte de Sala de Audio, y en este podcast en particular, aquí en este programa, quiero no solo recordar estos buenos tiempos y estos 3 años que han sido maravillosos, de muchísimos aprendizajes tanto para los alumnos como para nosotros, sino también quiero aprovechar para agradecerle a Salvador por tener esta visión de poner una escuela tan importante como Sala de Audio y de invitarnos a dar clases, no solo a mí, sino a todos los maestros que formamos parte de Sala de Audio, de invitarnos a este sueño, a ser parte de este sueño, de esta aventura y de formar parte de esta gran escuela. Así que sin más, vamos a empezar. Aquí está Salvador y por ahí también nos acompaña Luis Quiñones. Pues bueno, finalmente se me hizo entrevistar y platicar con Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás. Padrísimo. Muy contento, muy orgulloso de que nos invitaste a esta entrevista. Sí, es irónico porque nos vemos muy seguido, ¿no? Por lo menos 1 o 2 veces a la semana y los dos andamos en friega haciendo cosas aquí en Sala de Audio, en otros lugares. Pues es lo bonito, ¿no? Que le das su tiempo a las cosas y afortunadamente se atiende como debe de ser cuando debe de ser. Porque también medio hacer una entrevista medio rápido, medio vas. Sí, no siempre es lo bueno. De eso, ¿no? Y últimamente has estado muy entrevistado, literalmente padrísimo. Has sido rockstar en diferentes lugares. Entonces, la primera pregunta que siempre hago es que se presenten, que nos digas quién es Salvador III y tal vez que nos platiques algo que poca gente sepa sobre ti. Pues mira, Salvador III es una persona que tengo 51 años, tengo aproximadamente 34, 35 años de experiencia profesional, empecé muy chavo, empecé como a los 18, empecé como a los 17, 18 años, y de alguna manera explorando diferentes posibilidades. Me dedico, mi profesión, mi actividad es ingeniero de sonido. Uh-huh. Actualmente tengo un proyecto padrísimo de seguir haciendo mi actividad profesional en el audio, pero también enseñando. Y la docencia, que es algo que siempre te había inquietado. La docencia que está padrísima porque lo he hecho toda la vida, curiosamente. Aunque no ya en un plan de profesión o un plan de negocio, pues de alguna manera siempre me ha correspondido enseñar. Y eso es bien chistoso porque a mí me sucedió que cuando yo estaba estudiando, tuve la oportunidad a los 19 años más o menos de irme a estudiar una especialización en audio a la Meca en ese momento. Cuando aquí no había nada. No, en México no había nada. En 1983, 84, en México no existía alguna especialidad en audio, ¿no? Había ingenierías electrónicas, había ingenierías acústicas, pero medio complicadas porque era como hata donde he entendido, era como una carrera media híbrida, ¿no? De hecho, el Poli, está ¿no? la ingeniería electrónica en el Poli con especialidad en acústica. Uh-huh. Entonces, no necesariamente se volvían acustólegos como lo hay en la UNAM, que la UNAM sí tiene la escuela de ingeniería acústica. En fin, había como que muchas alternativas profesionales de 4 años, muy enfocadas a la física, muy enfocadas a las ciencias, y yo lo que quería, porque ya venía yo operando equipo desde más chavillo, lo que yo ya quería era operar, pero operar bien. Y entonces resultó que trabajando, colaborando de asistente en un estudio de grabación, porque también esa es la cosa. Ok, ¿cómo me puedo involucrar en esta industria tan maravillosa si no hay escuelas de audio? Tienes que inventar tu camino de alguna manera. Pues sí, entonces la única cosa fue meterme a trabajar, como todo mundo lo hacemos, a un estudio de grabación, ser asistente en ese lugar y a partir de ser un asistente empezar a tener un montón de dudas, pedir que me las resolvieran y ahí fue donde fue el problema. Que cuando yo le preguntaba a la gente, pero ¿por qué si tiene tantas rayitas el fader y tantos numeritos, por qué siempre lo dejas en la misma posición?
¿por qué no lo mueves? De hecho, el maravilloso lugar en donde yo empecé, y digo maravilloso porque fue el que me motivó a desarrollar mi carrera hoy, era un estudio que ya no existe, pero estaba muy cerquita del Monumento de la Revolución. Se llamaba Sonido Grab. Y era un estudio de 16 canales analógico de 2 pulgadas, con una consola maravillosa analógica, varios micrófonos muy buenos. Y cuando se compra ese estudio, realmente lo que ellos producían más que nada era publicidad, música, comerciales, jingles y cosas así. Y entonces era un estudio muy socorrido y muy, yo creo que por lo céntrico, era un estudio que muchos productores y muchas marcas y muchas agencias de publicidad iban a trabajar con ellos. Entonces teníamos mucho trabajo y hacíamos mucha producción musical a partir de la publicidad, pero los equipos no se movían. Y más, los micrófonos no se cambiaban. Era rarísimo, ¿no? Porque al no cambiar las cosas, al no mover los equipos, pues me empecé a tener un conflicto muy grande, porque dije, oye, está bien padre, pero qué raro que no muevan. La consola tiene 52 botones y no mueve ninguno. ¿Y para qué sirven los botones? Y todo está marcado, ¿y para qué sirve? Entonces empezaba a preguntar, y pues no le toques, no, es que así lo dejó el gringo, me decían eso, es que así lo dejó el gringo. Y yo decía, no cuestiones. Pero ¿cuál gringo? Pues el que vino a instalar el equipo. O sea, el ingeniero de instalación, el ingeniero de mantenimiento de la empresa que hizo esto. Así lo dejó y así se tiene que quedar. Y así se quedó. Y así lo estábamos operando y ya la empresa tenía varios años, ¿no? Entonces, me llega a mis manos una revista maravillosa que se llama Mix Magazine, que hasta la fecha existe. Que yo iba a los Sanborns a leer esa revista, a devorarla. Exacto. Pero imagínate, en 1980 y tantos. Y en la parte de... ¿Cómo le llaman ellos? En los anuncios clasificados. Venían anuncios de una escuela donde decía, conviértete en un profesional del audio en 2 años. Y el curso se llamaba Tecnologías de Grabación Multicanal. Dije, esto es para mí, ¿no? Pues ahí es. Ya. Bueno, claro, Nueva York. 1982, 83, pues digo, por Dios santo, ¿de dónde? Claro. Acababa de pasar la mega devaluación de López Portillo, ¿no? O sea, el país valía 2 pesos y faltaban muchísimo dinero. Pero aún así encontraste la manera de ir. Pues es que ahí, bueno, hablando justamente de creatividad, que este espacio, pues era resolver cómo algo que Fundación Tercero me dijo que no podían hacer, ¿no? O sea, 2 años en Nueva York como estudiante. O sea, yo lo que sí tenía clarísimo es que yo no quería trabajar allá. O sea, yo ya había sido mesero aquí en México, había sido carpintero, había sido muchas cosas. Barrendero y todo en estudios. Pero pues la idea esa la idea romántica de haces tu carrera y te vas a empacar cosas al súper, trabajas de mesero, no se puede. Porque por un lado me van a pedir que sea el mejor mesero y por otro lado la escuela me va a exigir ser el mejor alumno. Claro. Entonces no va a tener cabeza ni tiempo para hacerlo. Entonces una de las dos va a fallar y por lo general siempre va a ser la escuela. La escuela. ¿No? Y obviamente con el gasto que esto implicaba, pues yo no quería tener ni siquiera la remota posibilidad de tener la necesidad de trabajar. Entonces la idea era, pues es que me tengo que ir, pero tengo que tener todo resuelto. Platiqué con mis padres, mi padre me decía, híjole, mano, es que 2 años en Estados Unidos, además en esa época, por la misma situación del país, te exigían el pago adelantado al 100%. O sea, era... Y tenían lista de espera y tenían suficiente una demanda, la escuela era una escuela muy seria, ¿no? Era muy importante. Entonces era pagar el 100% de la carrera y me decía, papá, es que imagínate, me voy a hipotecar. De por sí tengo una hipoteca, me tengo que volver a hipotecar solo por 2 años de tu educación, cuando ese gasto, esa inversión que tenemos que hacer en México implicaría 2 carreras, una después de la otra. O sea, la relación era así, ¿no? Y además aquí vives y aquí comes en la casa. O sea, ahí hay que ponerte casa, comida, sustento y escuela. Entonces, bueno, a desarrollar la creatividad para poderlo hacer, porque dije, bueno, pues es verdad, pero al final de cuentas yo necesito aprender y yo necesito saber qué significan los decibeles, o qué es eso que dice aquí 500 ciclos sobre segundo, ¿no? Y qué significa velocidad del sonido, todo lo que conlleva a todos, porque además la maravilla del audio y la maravilla de la producción discográfica va de la mano con la física. Y entonces es algo que vivimos todos los días, fenómenos físicos sonoros que transducimos y que los cambiamos a electricidad y luego a formatos digitales. Pues me puse a trabajar como loco en este lugar, conozco a un grupo maravilloso, al líder de este proyecto que se llama Antonio Cepeda, etnomusicólogo, y este cuate me invita a colaborar para estar en las giras que la Secretaría de Educación Pública le contrató con su grupo, 6 meses, en
toda la República, ahora sí que como el Pilón Everready de Mérida de Senada, ¿no? Te lo juro, tal cual. Hicimos, no sé, 6 meses y cuando menos como gira de artistas, fue algo así como 3 conciertos a la semana, porque íbamos puebleando, sí, pero en secundarias. Y obviamente pues no traíamos un equipo de sonido, era conectarnos con las bocinas Radson de las secundarias y el micrófono de la directora y ahí le ponemos la casetera y a ver cómo le hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que sucede es que en esos 6 meses pues a mí me ofrecen, vente con nosotros porque mira, yo sabemos que te quieres ir a estudiar y aquí la ventaja es que nos van a dar hospedaje, comida y al final de la gira pues nos dan un cheque. Entonces con ese cheque pues por no hacerte el cuento largo era como en dólares eran como $2,000. Y yo necesitaba 10,000. Pues bueno, ya son 2,000 de los que necesitas, ¿no? Perfecto. Entonces nos vamos a la gira, termina la gira maravillosa y hacen la entrega de los documentos y los cheques y todo eso. Y me dan un cheque cerrado, un folder, un sobre con un cheque adentro. Y me dicen, oye, pues te queremos dar, hicieron una ceremonia de la entrega de los cheques y al músico le entregaron todo o sea, cada quien le pagaron, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero a Salvador le queremos dar este sobre que tiene una cláusula que para lo que está hecho el cheque es para lo que tiene que ser. Si lo vas a usar para otra cosa, entonces regresamos al acuerdo original. Y el acuerdo original, te digo, los $2,000 famosos, ¿no? El cheque era por $10,000 y venía a nombre de la escuela. Dice, y vamos mañana, te acompañamos de la manita a que lo deposites. Qué increíble. Digo, es cuando la oportunidad se aparece. No, de eso dices, como canción, como milagro de la televisión. Así. Uh-huh, uh-huh. Pues al día siguiente a depositar. Claro. Y haz de cuenta que era un febrero para entrar en mayo. Aparte de que para mayo. Mejor timing no había. Y entonces, bueno, ahora ya lo que seguía era volver a convencer a la familia de que ya nada más era el alojamiento, ¿no? Uh-huh. Del que había que resolver. Y sí, afortunadamente se pudo. Y pues una experiencia increíble porque en una época en donde yo venía de estudiar preparatoria, no necesariamente la mejor preparatoria en cuanto a lo matemático y lo físico, y me fui a estudiar un curso a una escuela que su fundamento y su base es física, matemática. Y electrónica. Uh-huh. Entonces era así como que el miedo era absoluto. De hecho, una de las cosas también, como parte del proceso creativo de cómo desarrollar tu carrera, había en esa época una escuela que probablemente te acuerdes tú y Luis, que se llamaba la National School. Sí, cómo no. Que eran cursos por correspondencia. Hemphill y demás, ¿no? Exacto. Y entonces, mi mamá, que está bien locuaza, un día dijo, ya estoy hasta el gorro de los que me están cobrando, pues, ¿qué serían? $5 por arreglar la licuadora y por arreglar la lavadora. Hazte útil. Y entonces se compró el curso de radiotécnico por correo, por correspondencia. Nunca lo hizo porque tenía que ser la mamá de todos 5 hijos, pero el curso se quedó ahí. Y entonces me voy yo acá muy fufurufo a mi escuela en inglés en Nueva York y le digo, es que está todo muy bien, pero como que no estoy entendiendo por la cuestión del lenguaje, ¿no? Digo, supuestamente tenía un inglés yo muy bueno, pero pues ya en la vida diaria me dice, tengo aquí la Biblia. Y entonces me manda el programa de 40 libritos, esos de 5 hojitas. Que tenían como sus 3 o 4 preguntas al final y tenías que mandar. Sí, te certificabas por correo. Y así se hicieron muchas carreras maravillosas, ojo, en el mundo. Bueno, pues yo le agradezco mucho a mi madre que me mandó eso porque fue mi apoyo en español de lo que era la ley de Ohm y de lo que era toda la teoría de electrónica y de la teoría eléctrica, porque digo, sí le entendí en Estados Unidos, me costaba mucho trabajo porque era express, ¿no? Pero, híjole, qué cosa más maravillosa. Entonces, sí, la creatividad, ponte pilas, porque no necesariamente el proyecto que ya tiene su forma es lo único que necesitas. Siempre tienes que buscar alternativas de complemento. Uh-huh. Y esas cosas fueron para mí fundamentales. Y algo que me llama mucho la atención y admiro en ti es esa tenacidad. O sea, eres alguien que trabaja todos los días, te encanta hacer lo que haces. Pero no solo es que te encante hacerlo, o sea, te puedes despertar tempranito, siempre estás de buena, siempre estás con la gente, estás con los alumnos. Esa es la cara que me conoces. Por eso, pero esa es la actitud, esa es literalmente la actitud que se necesita, porque mucha gente quiere el éxito instantáneo, la fama y demás. Yo creo que es justo por lo que lo acabas de decir. También me tocó mi época juvenil, intensa, y en donde la prisa era ya. O sea, yo me tengo que ganar un Grammy mañana. Yo tengo que irme y digo, esas cosas que uno se imagina que
que sí, viene esa parte junto romántica, con pegado, ¿no? Sí. O sea, me gradúo de estudiar en Nueva York, yo me regreso a México y voy a tener contratos, o sea, voy a pasar como estrella del fútbol mexicano ahí en el aeropuerto, firmando autógrafos, no bajé aquí, iba a ser firmando contratos, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que me tardé casi un año después de regresar de Nueva York para encontrar mi primera chamba. Y fue una cosa desesperante muy fea, ¿no? Porque pues te haces unas expectativas que no son, o sea, no te puedes inventar un mundo que no es, punto. Sí, confrontar esa realidad que finalmente es una percepción, pero confrontarte con esa, no sé si llamarle frustración de las expectativas que tenías que no se cumplen, es difícil mantenerse. No, ahí te va la peor, y por eso es la tenacidad que dices de que ahorita a veces, qué bárbaro, no te cansas, no, espérate. Cometí un gran acierto, estar extremadamente enamorado de mi mujer y a los 20 años casarme. Y a los 21 nace mi hijo, Sabo. Y entonces, espérate, o trabajas o no, la familia no come. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que te empiezas a desarrollar una serie de compromisos, e insisto, muy afortunados, porque eso creo que fue lo que a mí me encarriló. Y eventualmente, pues la familia tiene necesidades. A los 4 años nace mi hija Mitzi, y pues obviamente el niño lo queremos meter en una escuela buena, porque también entendemos que si tienes una educación correcta, bajo cánones específicos interesantes que la familia comulga, pues va, y nosotros decidimos Montessori, y Montessori no es público. No, y además, bueno, aquí comentario rapidísimo, Sabo ya estuvo en el podcast, maravilloso, Ajá. O sea, la parte de creatividad la tiene súper bien desarrollada. Sí, pues sí. Y eso pues, justamente aquí se cierra el ciclo, ¿no? Esto es algo que no fue intencionalmente planeado, pero sí fue la visión de tener una idea clara de lo que querías. Yo creo que como familia, el habernos marcado una meta de que la educación de nuestros hijos tenía que ser de la mejor posible, sin necesidad de caer en, claro, que se meta a la escuela tradicional famosa o la cara. No es eso. Es que queremos un sistema completamente diferente. Mi experiencia y la de mi esposa en la escuela tradicional fue muy mala. Y entonces cuando nacen nuestros hijos dijimos, oye, espérate, lo que menos queremos es que mi hijo se vuelva el número 43, porque se apellida tercero, va a ser de los últimos. Lo que menos queremos va a ser que abusen de ellos, ¿no? Porque a mí personalmente, analizando ya muchas cosas de derechos humanos que hoy se entienden como bullying. El bullying del maestro y el bullying de del concepto del sistema, decidimos que tenía que ser completamente diferente, una escuela activa, y por supuesto que Montessori era como la alternativa, la que encontramos y que la que seguimos, y caímos en las mejores manos en una de las mejores instituciones en México, que fue el Instituto Montessori de México, ¿no? O sea, avalados por ellos, y pues mis hijos hicieron una primaria mega feliz, ¿no? O sea, una primaria espectacular, y de ahí, pues ya solitos empezaron a desarrollar sus necesidades de secundaria y preparatoria, y creo que desde... pues nunca le pedí una calificación a mis hijos. Nunca aprendimos también como papás que ellos no nos reprobaban, ¿no? A mí me da risa porque ahora como maestro llegan los papás y me dicen, es que mi hijo me reprobó matemáticas. No te reprobó. ¿Qué tiene que ver eso? Él lo reprobó por flojo, ¿no? Pero bueno, creo que eso es o sea, sigue el tema de las expectativas, la razón, ¿no? por la cual dices, es que no paras, andas para arriba y para abajo y te encanta el rock and roll y andas en la locura. Pues sí, porque desde el principio así fue. Y la actividad, afortunadamente, es una actividad que si no te apasiona estar atrás de una consola, si no te apasiona puede ser la cosa más aburrida del mundo. Claro. Entonces, como todo, ¿no? Si en la administración no te apasiona llevar balances, pues qué horror. O todo lo que sea. Antes, por supuesto, que yo pensaba que nada más el audio era lo más padre del mundo, pero ya entendí que hay otras actividades profesionales que a la gente le fascina y que pues, es obvio que es una cuestión de pasión y creatividad, tienen que ir de la mano. Y el audio, específicamente como una alternativa de servicio a la música, que es como yo me lo tatué. Nosotros estamos para darle servicios a las expresiones artísticas, en este caso, directamente son las musicales. Pues es lo que nos convierte prácticamente en el quinto Beatle, pues, o sea, sin Jeff Emerick y sin George Martin, pues Paul McCartney y John Lennon, no dudo que hubieran sido igual de maravillosos, pero esos dos personajes fueron fundamentales, ¿no? Y quiero también retomar un poco el tema de sala de audio. Hace poco se cerró un ciclo importantísimo para sala de audio, que es, desde mi punto de vista, si no la mejor escuela, una de las mejores escuelas de audio en México.
Y lo digo con todo el hecho de que yo trabajo contigo aquí como maestro. Más te vale. Pero yo me siento como pez en el agua, en un ambiente libre, en un ambiente en donde tenemos cierta libertad de trabajar con la creatividad y también con la tecnología. Y se cerró el ciclo con la SEP, de que finalmente lograste, después de muchos años y trabajo, tener la carrera oficial ante la SEP. Que nos des tal vez un panorama muy rápido de cómo sucedió esto y qué implica para ti como logro. Mira, hace como más de 10 años. Sala de Audio nace en 99, la empresa. Porque Salvador III, persona física, llegó un momento en que mi contador me dijo, ¿sabes qué, Salvador? Lo que pasa es que estamos haciendo muchas actividades que de estas hay mejores beneficios si eres una sociedad anónima de capital variable. Entonces, pues hicimos Sala de Audio. Y Sala de Audio SADCB está, desde el 1999 existe, ¿no? Es una empresa que tiene 2 socios, mujer y yo. Y obviamente, pues la idea es esa, ¿no? Que es los servicios que Salvador III viene dando ya desde hace mucho tiempo, cómo ahora se pueden consolidar mejor como una empresa tal. Aproximadamente en el 2005, 2006, haciendo muchas actividades en Sala de Audio, me invitan a colaborar en varias instituciones como conferencista, como para una masterclass, como para un seminario. Me invitan a algunas instituciones y entre ellas una escuela de música muy importante para formar parte del staff porque necesitaban profesionalizar un poquito más la parte de audio para los músicos, ¿no? Y entonces empezamos a colaborar con ellos, el ciclo fue bien interesante, me salgo de colaborar de ahí y entonces junto conmigo se vienen como 10 chavos. Oye, pero es que está padrísima tus clases, ¿nos puedes dar un diplomado? Va. Y entonces empezamos a trabajar 2 diplomados. Sala de Audio, la escuela, el centro de capacitación, nace fundamentalmente con 3 personas, que es el ingeniero Raúl Oropesa, de Televisa, el ingeniero Claudio Cárdenas, que ya falleció, también colaboró en Televisa, y yo. Y entonces empezamos a decir, mira, está bien, Claudio es un genio en la electrónica. Raúl, tú eres un genio en el mantenimiento y en el concepto de los sistemas. Porque producción. Bueno, una ventaja que al tenerlos a ellos como parte de este programa es que ellos, si algo tienen, es que tenían en esa época y hasta la fecha, uso de la tecnología de punta. Entonces eso era bien interesante porque ya no era nada más de que creo que hay una consola muy buena que hace tal. No, ellos sabían. Ya habían filtrado todo, ¿no? Ellos tenían la información a la mano, ¿no? Eso es lo importante. Y las ganas también de profesionalizar la capacitación. Entonces empezamos los 3 y pues digo, yo doy matemáticas, ahora sí que como la canción de Joan Sebastián, yo la guitarra y tú maracas. Y entre los 3 que es que íbamos a hacer un programa de audio. Sí, pues ¿de cuánto? De un mes. Después se volvió de 2. Una cosa llevó a otra. Y luego se llevó de 3. Y entonces de repente, oye, pero es que... Y entonces, entre comillas, la ventaja que yo veía es que como de alguna manera en mi carrera siempre he sido chile de todos los moles, entonces sí he hecho sonorización, sí me ha tocado la posibilidad de hacer diseños acústicos porque me clavé un día y me dijeron, oye, ¿tú crees que nos podrías ayudar? Sí, pues déjame ver la fórmula y a ver cómo la hacemos, ¿no? Sí me he involucrado en muchas áreas, entonces dije, pues perfecto, las puedo enseñar porque las conozco y no, ahí me lleva a buscar amigos entrañables que como Luis Quiñones, como, por aquí como anda todos Luis también, ustedes, ¿no? Que luego también lo quiero invitar al podcast. Por supuesto. ¿No? Para hacer justamente un programa que sea muy completo, ¿no? Luis, tú eres un especialista en el audio en vivo. ¿Qué te parece que yo ya empecé a agarrarle modo a esto de armar programas en el sentido de que los chavos van a estar con nosotros 3, 4 horas diarias? Entonces, ¿cómo ves si nos vemos semanalmente? ¿Y cómo hacemos que el temario camine? Y cómo tú das una materia, en este caso específico, técnicas de sonorización. Bueno, yo vengo dando técnicas de micrófono en el estudio, por supuesto que se complementan. Son similares, más no iguales. Entonces, tratar de que las cosas se engranen, ¿no? Se empiezan a involucrar un montón de colaboradores y amigos entrañables, tú, Felipe, Orlando Beltrán, Claudia. Claudia, todo el mundo, que empiezan a colaborar y a aportar para que este programa tenga una mejor forma. Y entonces, obvio, siempre bajo el esquema de un diplomado. Y eso es bien interesante porque cuando hace muchos años, hace como empezábamos con este proyecto, pues luego la ambición y la locurita dices, no, sí, claro, hagamos una carrera profesional. Y tengo un primo mío muy querido, Javier Villegas, que trabaja en la Universidad del Estado de México como abogado general. Entonces me decía,
a ver, Salvador, ¿para qué quieres una licenciatura? Si tu actividad profesional, todos tus compañeros, todos tus colaboradores, todos tus amigos, todos tus colegas, no necesitan ser ingenieros titulados ni certificados. No, y el valor que le estás ofreciendo a tus alumnos tiene un valor tangible mucho más alto. Eso es lo que él me insistía mucho, ¿no? Me dice, desarrolla mejor tu diplomado, no te metas ahorita a hacer una licenciatura, porque el momento en que amarres un programa de licenciatura, le vas a poner una bola de candados que no se pueden tocar. Y sin embargo, algo te decía que sí era el camino correcto. Sí, pero nos tomó 7 años. 7 años, cabrón. O sea, de hecho, mi curso en Estados Unidos fue un curso que le llaman ellos profesional asociado. No, pues la licenciatura como tal en audio no existía. ¿Sí? Hay licenciaturas y ingenieras en science y mil cosas padrísimas. No, lo mío era operador de audio en diferentes esquemas y sobre todo usuario de la tecnología. Esa era como la intención del programa. En el Inter, en 7 años desarrollando un diplomado cada vez, tratando de hacerlo mejor, muy difícil porque además era entender también que te vuelves psicólogo y que te vuelves psiquiatra y que te vuelves la piedra en el zapato de las familias o el apoyo de las familias. O sea, es bien grueso porque los chavos son muy jóvenes también, ¿no? Y te vuelves un guía y a la vez eres un mentor para ciertos. Te aman, pero al día siguiente te odian. Entonces es como que bastante difícil esa mantener la cordura, ¿no? Sí, pues caer que no te suba. Total que bueno, en 7 años se desarrolla un programa ya viendo que sí podíamos, sobre todo porque también se necesitaba infraestructura. Y la infraestructura es, o sea, todo el mundo dice, ay, sí, qué padre tiene escuela, espérate, pero es una locura. Sí, mucha gente no ve eso, ¿no? Mucha gente piensa que tener una escuela es inmediatamente generar mucho dinero y va muchísimo más para allá. Yo que te conozco ya desde hace un rato, la verdad es que sí, te admiro por esa humildad que tienes. El dinero es importante, pero hay cosas muchísimo más importantes. Mira, ¿no? yo creo que aquí hay una cosa bien interesante. Yo le agradezco infinito a Bancomer que tuvo confianza en nosotros. Porque sin el apoyo de una institución bancaria en donde nos comprometimos a hacer unas inversiones y a pedir préstamos y trabajar para hacerles los pagos, esto no se hubiera podido hacer. O sea, no somos una familia ni somos un grupo de colaboradores millonarios que podamos decir, yo pongo un edificio, yo pongo $200 millones en equipo. No es cierto, eso no así no funcionó. Hay otras instituciones que, pues bueno, se dan así, bendito sea Dios, qué maravilla. Sí, que a veces eso sale para todos, ¿no? A que tienes que promocionar ciertas marcas y ha tenido otras cosas. No, espérate de eso. Lo más grueso es esto. Todos, además, seguimos en friega en lo nuestro. Claro. O sea, para todos, incluyéndome, Sala de Audio es una alternativa adicional. Y además, la gran mayoría estamos por el gusto de enseñar. Claro. Digo, que hay un beneficio, el pequito mucho, lo que sea, por supuesto, porque pues obviamente de eso se trata, de partir el pastel para todos lados, pero que la infraestructura sea la correcta, que haya un equipo que funcione. ¿Qué cualidades buscas o qué cualidades crees que tendríamos en común la gente que estamos trabajando en Sala de Audio? Pues que están igual de loquitos que uno, punto número 1. Eso sí, o sea, por supuesto que cuando nos conocemos yo paso así el termómetro y digo, a ver, el termómetro de locura, perfecto, está desbordado, ¿no? Locura y pasión hacia las expresiones artísticas, hacia la música. Y 2, locura y pasión hacia la actividad que desarrollamos cada quien. Aprendí en el camino, gracias a muchísimos cursos y cosas que hoy en internet y en el mundo y en las escuelas se dan, que para manejar y dirigir un programa así, pues tienes que delegar. Al principio te digo que era, al principio, no, ese es lo más difícil del mundo. A mí es de las cosas que más me cuesta trabajo. Al principio era padrísimo porque te digo que yo podía dar todo el curso, pues soy un fregón en todo, pero no. 1, no tenía tiempo. 2, no conocía el concepto. 3, seguramente lo iba a hacer muy mal. Y 4, los chavos me iban a odiar. Entonces llega gente como Luis, especialistas en su área de trabajo, gente como tú, gente como Felipe, todos cada quien en su área. Oye, qué maravilla, porque entonces ya estamos claros que lo que se va a dar correctamente. Y el compromiso que todo el mundo tenemos hacia hacerlo correctamente bien, o sea, hacerlo bien, pues respiras, ¿no? Y tranquilo, o sea, puedes estar mucho más tranquilo. Seguimos en la locura, por supuesto, porque de repente viene la posibilidad de ahora sí formalizar con CEP nuestro programa y nos tomó un buen rato diseñar el esquema de migrar del diplomado a un programa que tenga coherencia para la CEP. De licenciatura CEP. Ahora, ¿dónde empezaba la parte increíble para nosotros que conocemos este mundo?
La SEP y la Secretaría del Trabajo no tenía catalogado y no tiene catalogado hoy la actividad profesional de alguien que opere equipo de audio. O sea, el microfonista no existe. El técnico de audio de escenario no existe. El diseñador de sistemas, ¿qué es eso? El operador o el ingeniero de mezcla, punto. Entonces, ¿qué pasa? A ver, dile por favor a los pedagogos de la educación académicos México, tradicionales. No, espérate, pero además, Sí. ahorita fíjate que a mí también, al principio sí tenemos muchos roces, pero después lo acabé entendiendo. Porque estamos hablando de que te están poniendo en manos la actividad profesional de un aspirante, de un chavo que tiene estas ganas, ¿no? Entonces, cuando a mí me dijeron, oye Salvador, parece que ya está caminando todo muy bien, por favor, léete la Constitución en el artículo 3, ¿no? Pero léetelo bien, para que entiendas el compromiso totototote que se van a aventar. Uh-huh. Ay. Sí, el Reglamento General de Educación. Uh-huh. En la torre. Y nos dan un documento que luego se los envía a todos, ¿no? Que dice, oye, y de veras, los compromisos son ABC, como 50. Y además artículos. Tienes que ver hacia futuro, lo estás capacitando o preparando para algo que tal vez todavía ni existe. Y ojo, o que nada está más, cambiando, o que va a cambiar cambiando. mañana, entonces ya no tenemos la tecnología de mañana, entonces ya vale gorro, ¿no? El compromiso es fuertísimo y el compromiso moral y social es tremendo. Y dentro de la misma locurita y pasión, pues es hacerlo también bien, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando nos analizaban los pedagogos y nos analizaban los técnicos y los ingenieros y nos hacían preguntas que tú decías, pero señor, entiéndame, de esto vivimos. Los discos en México, los eventos y los espectáculos se están haciendo formalmente desde 1930. Claro. O un poquito antes, ¿me entiendes? Y a la vez es una industria que se está cambiando vertiginosamente. Y está desarrollando ya una técnica propia, una técnica de casa, una técnica nacional, uh-huh. un lenguaje nacional. Y por supuesto que hoy por hoy, con todo el desbarajuste que los sistemas digitales vinieron a traernos, y les digo desbarajuste porque fue muy positivo, y pero a la también vez muy disruptivo, radical ¿no? en los cambios, ¿no? Uh-huh. La industria discográfica se colapsó, o sea, la forma de comercializar música tradicional en un formato como el acetato, en un formato como el cassette, CD, se murió. Cuando entramos al mundo de cada quien puede bajar lo que quiera y poner lo que quiera y comprar lo que quiera, pues perdió poder ese personaje que era el disquero que vendía la música, ¿no? Uh-huh. Y entonces esos eran nuestros clientes directos. Cuando yo empecé en los 90s, en los 80s, eran nuestros clientes directos. Ahora, pues, ¿qué crees? Hay que volvernos nosotros ellos, ¿no? Entonces entramos también, tuvimos un sello discográfico que todavía funciona por aquí en Sala de Audio. Aprendimos a entender las necesidades de la gente hacia el tipo de proyectos que hacíamos. Aprendimos a que no todo tenía que ser Britney y que también hay gente mega valiosísima. Trabajamos mucho hacia la parte alternativa. Nos involucramos siempre en proyectos no digo difíciles, sino muy retos, diferentes. ¿no? Retos. Algo que implicara un reto creativo o implica un reto técnico. Sí. El que no entrar en trabajos sencillos, papita, que pudieras decir, los hago fácilmente, sino que sean un reto. Hay un ejemplo maravilloso, ¿no? que se los pongo de torito a mis mejores colegas. Chabela Vargas tenía 94 años cuando grabó su último disco. Justamente iba a mencionar eso. Y la señora difícilmente se podía sostener. O sea, vivía acostada y pues obviamente alguien con una inquietud muy grande dijo, vamos a grabar un disco de poemas de Chabela Vargas, musicalizados. Y además la señora es la cantante, ¿no? Claro. La cantante. Dice, a los 94 años, ¿qué quieres que dijo la señora? Pero quiero cantar. Puta. A ver, aviéntense ese tiro. Porque la señora tenía muchos problemas de dicción. La señora tenía muchísimos problemas de posición. Sí, físicos. Se cansaba. Digo, es horrible lo que estoy comentando, pero había que eventualmente sostenerla, ¿me entiendes? Sostenerla el cuerpo, sostener la cabeza, porque no tenía fuerza para hacerlo. Y además tener tiempo para... No pueden ser sesiones muy largas. No, había que irnos a Tepoztlán, a su casa, y hacer una instalación en su casa con colchonetas y cerrando cortinas en un lugar maravilloso lleno de grillos. O sea, todas las adversidades, y la más importante era ella misma. Uh-huh. No por su gusto y su vocación y su talento, que fue lo que buscábamos, ¿no? Sino por la dificultad de trabajar con un proyecto tan difícil, ¿no? Y bueno, no es que vamos a hacer un reto dificilísimo, grabamos una viejita de 94 años. No. Era doña Chabela Vargas. Claro, y con ese gusto y ese respeto se hizo una joya.
que es el último disco que nos tocó hacer con ella. Fue una manera de trascender junto con ella, ¿no? Sí, y aparte la maravilla para uno es que lo logramos, sale la joya del disco, se presenta en Bellas Artes lleno apoteósico porque la señora aún cantando en una cama, porque la metieron en un como diván que por ahí se presentó. Y la ven y dicen, nos vamos a España porque eran poemas de García Lorca. Entonces nos vamos a España porque es el homenaje a García Lorca, caemos perfecto, se la llevan a Madrid y ahí desafortunadamente es donde fallece. Entonces nos toca hacer el último proceso de comunicación de un gran artista, ¿no? Digo, era la novia de Frida Kahlo, maestro. Imagínate a nivel de creatividad lo que la señora no tenía, claro. ¿Entiendes? Y tenía 94 años, o sea, vividísimos, bien pachangueados y bien cantados, ¿no? Entonces es padre. Y así como estos proyectos, has trabajado con gente súper famosa, súper creativa, que no siempre es lo mismo. Pero ahí te va. ¿Sabes quién me está dejando huella? Un chavito de 16 años que nadie conoce, que es una locura cómo toca la guitarra y que tiene un hambre de expresar su música como ningún otro cantante, ningún otro artista. Ahora, lo que decías, nos ha tocado colaborar con gente muy interesante, muy importante. Uy, un rimbombante de todo el asunto. Millones de discos vendidos y con la última operación del, ¿cómo le llaman? El facelift más importante de Miami. Y eso no trasciende tanto, ¿no? No, digo, pues, afortunadamente nos toca hacerlo porque a veces pues hay que hacerlo, ¿no? Para decirlo correctamente. Y aprendiste en su proceso y te dejó algo. Sí. Pero ¿quiénes han dejado huella en ese sentido? Armando Manzanero, sin duda, es uno de mis íconos y uno de mis mejores. He colaborado muchísimo con él recientemente y es impresionante también ver un señor de 78, casi 80 años, yo creo, un poquito más. Una pila tremenda. Una hiperactividad absoluta y no, o sea, además una gracia y una picardía permanente, ¿no? El maestro Manzanero, por supuesto, es un ícono. Otro ícono que ya nos dejó, pues fue el maestro Chucho Ferrer, ¿no? Uh-huh. Chucho Ferrer, que era una locura. O sea, el señor ibas a su oficina y tenía 5 escritorios, y en cada escritorio una canción, y se pasaba de escritorio a escritorio a hacer los arreglos. O sea, estaba haciendo el arreglo de los metales de una canción, se pasaba a los 10 minutos a hacer los violines de otra, a los otros, o sea, le daba vuelta. Era una locura de señor, una máquina de hacer arreglos musicales. Y como él, pues un montonal de gentes, ¿no? Y sabes sobre todo que los compañeros, los colegas que están en esto y que, pues que sí defienden que el show se dé, aunque las situaciones y las adversidades estén en contra, ¿no? O sea, cuando hay muchas adversidades. Nos ha tocado ver y hacer shows con Luis Quiñones, ahorita que está aquí, Luis con 40 de temperatura, ¿te acuerdas? En el Auditorio Nacional, pegándole el aire en la espalda y haciendo un espectáculo pues prácticamente imposible en el sentido de que era muy complicadísimo, y si un ingeniero de sonido está enfermo de una gripa con 40 de temperatura, pues lo que menos sabía en ese momento era que Luis no estaba escuchando. Uh-huh. Porque tiene el oído mega tapado, pero aún así se pone la gente la playera, pero no es a la empresa, sino es al momento de la expresión. Podríamos llamarle la entrega, ¿no? O sea, entregarte de lleno a un proyecto. Mira, yo soy antitoros, pero me queda claro y entiendo la fiesta de los toros que hay un cuate que se llama el peón de brega, que es el que está por cualquier cosa que necesite el torero. Entonces, si alguien se tiene que aventar aún sin capote, el cuate lo va a hacer. Y eso es impresionante. Uh-huh. O sea, arriesgan la vida, pues, ¿no? Entonces, en este caso, me ha tocado colaborar con muchísimos amigos que dices, ¿te cae? O sea, ¿te subiste a la torre a agarrar la bocina que estaba cayendo sabiendo que te podías venir con ella? Pues es que alguien lo tenía que hacer. Pues sí, pero no te pases. Wow, ¿no? Digo, nos ha tocado vivir experiencias de lo más ilógico y de lo más irresponsable, entre comillas, pero es que si no el show se acababa. Claro. Oye, pues que se acabe. No, pero es que no se puede acabar. Y además, para colmo, el artista ni se enteró. Es más, ni te dio las gracias, ¿no? Peor nos regañó. Y dices, ok, bueno, ya nos salimos después del show así abrazados todos los golpeados. Vámonos, ¿no? Aprovechando que está aquí Luis, no sé, alguna otra anécdota que te acuerdes, ya más adelante hablaremos con más calmita. Digo, ustedes que han vivido aventuras de conciertos en vivo y demás. Híjole, es que además en los conciertos en vivo también, pues muchas veces tienes ya el público ahí y tienes que sacarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, y tienes además un montón de imponderables.
Otros que definitivamente son resultado de quizás del descuido de alguien. Pero me acuerdo, por ejemplo, de un show que hicimos en la arena en la Plaza de Toros en Mérida. Perdón, no estoy mintiendo, en Cancún. Eso pasa cuando has hecho tantos eventos. Exactamente. Sí, es un buen problema. Y este show era un show de Rake. Yo estaba haciendo monitores con Rake y abría Natalia Lafourcade hace algunos años. Y el promotor local pues, simplemente quiso ahorrarse algo de dinero. Entonces estuvo regateando con diferentes empresas porque no tenían el equipo. La empresa local no tenía el equipo. Y lo hicieron hasta el último minuto. Entonces finalmente terminaron confirmando la renta del equipo un día antes, pero son 26 horas de camino para allá por carretera. Y pues por supuesto, digo, están estos imponderables. En el camino el camión con el equipo se encontró con bloqueos en la carretera en Tabasco. ¿Y qué crees que ya no? Y entonces, pues resulta que nosotros estamos ya en la Plaza de Toros y no había equipo, no había escenario, no había nada. Ahí, digo, podríamos enfrentar simplemente el enojo, obviamente, del público, pero además cuando nosotros llegamos al lugar para hacer nuestra prueba de sonido, que debería estar montado todo, debería estar montado el escenario, el equipo, etcétera, el camión iba entrando apenas a Cancún. Entonces, y en ese momento, además, la fila de la gente afuera ya estaba formándose. Entonces recuerdo cuando en un momento determinado, pues bueno, el show había que hacerlo, simplemente la gente ya estaba ahí, el equipo ya estaba ahí. Son situaciones donde finalmente, pues sí, hay un error de alguien, pero ya está todo ahí. Ya no puedes echar culpa. No, ya no puedes echarte para atrás, hay que tienes que solucionarlo. Y al final de cuentas, mucho el trabajo de un show en vivo es justamente solucionar problemas, ¿no? Y digo, en una situación extrema, obviamente, pero recuerdo perfectamente el momento en el que abren las puertas para el público y literalmente nosotros estamos abriendo las puertas del camión, empezando a descargar las cosas. Y lo sorprendente de todo, además, es que el público aguantó. Y el público se aventó ahí, pues un doble show, porque se aventó el show de ver cómo montaje. Se armaba todo el escenario, se submontaba todo el equipo. Hacíamos un soundcheck rapidísimo. Y a final de cuentas empezamos tardísimo. El show tenía que haber empezado las puertas se abrían a las 5 de la tarde. Tenía que haber empezado a las 6 para acabar cuando mucho a las 10. Y a las 10 estábamos empezando. Sí, acabamos creo que a las 2 o 3 de la mañana. Pero la gente aguantó ahí todo el tiempo, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, al final del día, muchas veces en este trabajo también podemos perder un poco la perspectiva, pero ese público que pagó un boleto está pagando nuestro sueldo. Claro. Entonces, a final de cuentas, teníamos que hacer también nuestro mejor esfuerzo para ese público. Y cuando termina el show y te das cuenta de que la gente se fue alegre, se fue con una sonrisa, que disfrutó el show, que hubo una conexión muy fuerte entre el artista, sin importar el género, pero existió esa comunicación entre el artista y el público. ¿Y el público? Entonces valió la pena. Sí, como es, eso te da la perspectiva de todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, porque también se puede convertir en un proceso mega enojado. De culpar y de todos enojados, y mentar madres. Conocemos mucha gente y muchos proyectos en donde llega los golpes, ¿no? O sea, llega a cosas extremos ya. O decir cosas que luego ya no vas a trabajar con gente que, o sea, finalmente estás cerrando puertas que no estás dispuesto a dejar abiertas. Ahora, por supuesto que hay que cambiar todas esas formas extrañas y lógicas, y ahí es donde entra justamente la intención del proyecto que nosotros tenemos, de profesionalizar. Tenemos, además del proyecto de audio, un curso de producción, tenemos cursos de sonorización, tenemos cursos de music business y cuestiones legales. ¿Por qué? Porque son temas y son tópicos que desafortunadamente nadie te los enseña. Nadie te los enseña. O sea, y entonces, todo es empíricamente. Mucho de lo que hacemos cuando armamos un temario, es que, a ver, Luis, vamos a hacer algo que incluya lo que nunca nos enseñaron. ¿Por qué? Porque claro, hablar de los decibeles y el sonido y todo eso, sí, es fundamental, lo tenemos que hacer, pero tenemos que tener un valor agregado en todo lo que hemos vivido. Esa experiencia de Luis de 4 horas del estrés, de manejo de estrés, porque no llega la mudanza,
Digo, ahorita yo me recuerdo mucho que una estábamos en Puerto Rico y cayó en un concierto con Luis Miguel, y Luis Miguel estaba en el estadio de béisbol de Puerto Rico de San Juan, y entonces cayó una mega tormenta, como todos los días caen en Puerto Rico, pero alguien dejó cerrados los drenajes. Y entonces la cancha de béisbol de pasto artificial tenía de repente 60 centímetros de agua. Y no había forma de que alguien pudiera llegar a desconectar eso, porque obviamente quien cerró las válvulas no estaba en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente la gente estaba ya en las gradas, seguía lloviendo, y teníamos que ahora sí que vaciar completamente y secar todo el sistema, ¿no? Para no hacerte cuento largo, sí hubo un retraso tremendo, cerca de 2-3 horas. La gente chistosísima, porque estábamos todo el mundo con escobas y con lo que fuera, tratando de secar el espacio de la cancha donde estaba el escenario, y empieza el show, todo el mundo muy preocupado porque estaba todo húmedo y había electricidad. Empieza la gente a brincar y el escenario se empieza a clavar. Y entonces, ¿qué pasa? Se desbalanceó probablemente unos 20 centímetros, el lado izquierdo contra el lado derecho. Y literal, acabamos sosteniendo los aparatos, había gente sosteniendo las baterías, pero la locura era que era tan bonito el concierto, era tan bonita la experiencia, que en ningún momento, no, pues se volvió memorable, pero en ningún momento dijo alguien, espérense, paremos, porque esto ya es un riesgo. No importaba, no importaba, y había que terminar, ¿no? Había que terminar. Entonces, son esas experiencias que dices, bueno, todo estuvo en nuestra contra, alguien se llevó la llave del drenaje, el escenario se mojó, por lo tanto la cancha se enmudeció, por lo tanto el escenario se encajó chueco, etcétera, uno tras otro. Y son las experiencias que tenemos que con nosotros compartimos. ¿Para qué? Qué bonita la emoción de lo que nos pasó, sí, pero no puede volver a suceder. Sí, o sea, por un lado es eso, y por otro lado es hacerte esas preguntas y cómo evito que esto vuelva a suceder en el futuro, y hacer lo que está de tu parte para que eso ya no vuelva a suceder. Y también parte del proyecto es, vamos a compartir con los chavos experiencias para que se las queden y que las vuelvan suyas. Y que las rieguen literalmente aquí, haciendo cosas, trabajando. Pero ahí te va. Te regalo mi experiencia y ya es tuya. O sea, yo lo que les digo es que vienen con nosotros y mínimo se van a llevar, de los 35 años que yo tengo de carrera profesional en experiencias padrísimas, 15 sí se van a llevar. En más, cuanto a lo que yo por hoy... Los 20 tantos de Luis, exacto, y más los tantos de Felipe, etcétera. Y la intención es esa, ¿no? Lo van a salir chavos muy bien informados, muy bien enterados de muchas cosas de que no deberían de serse, ¿no? Porque desafortunadamente la industria del espectáculo hoy por hoy todavía sigue siendo muy, ¿cómo se llama? Inventada en el momento, pues, muy improvisada. Podemos ir, no es tal vez la frase, ¿no? Pero tradicionalmente con lo que se dice hecho a la mexicana, cuando yo veo que hay muchísimo talento, hay muchas ganas de hacer las cosas y no es la forma correcta de decirlo, y a la vez tal vez es esa percepción que a veces tenemos, ¿no? Ahora hay una cosa, los equipos y los sistemas y la tecnología y la forma de operarse hoy nos pone en jaque si no nos preparamos. Entonces mañana, firmamos un tratado de libre comercio, ojo, que ya venció su tiempo de gracia. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 24, 25 años, le dijeron a México, te vamos a dar 20 años para que te pongas al tiro. Ya pasaron. Y ya pasaron. En cualquier momento va a ser de lo más normal que este espacio lo esté ocupando un canadiense o un americano o un alemán. Estamos compitiendo contra el resto del mundo. No, porque se abrió también la posibilidad de las actividades profesionales. Entonces, abusados, pongámonos las pilas, porque nos daría muchísimo coraje, yo creo, no poder ir a trabajar a Estados Unidos en nuestra actividad, y menos que venga alguien a que nos quite nuestro lugar, porque no tengamos capacidad. Entonces hay que profesionalizar, pero estamos echándole muchas ganas para que sea bien, con mucho cuidado y muy bien enfocado. Okay. Me gusta hacer una pregunta ya como para cerrar. Es la máquina del tiempo. Si te pudieras regresar en el tiempo 20 años o el tiempo que tú digas, ¿qué consejo te darías a ti mismo? O ese tú de hace 20 años, ¿qué consejo te daría al tú actual? A mí, Salvador, deja que las cosas pasen. Permite que las cosas sucedan. Y la otra es, déjate sorprender. Ok. Eso es lo que yo, a ver tú, Luis. Híjole.
Está bien complicado. Es como en Back to the Future, ¿no? Exactamente. Comprar el almanaque. Es una buena pregunta. Digo, creo que además incluso ahorita lo pensé un poco en función de los alumnos, ¿no? Porque de alguna manera también... Como que nos vemos a nosotros mismos. Te ves reflejado, ¿no? Sí, De alguna manera. En ese sentido. Y yo algo que les digo constantemente, por ejemplo, es que usen toda la información, por ejemplo, que tienen ahora disponibles. Quizás más bien no en términos de decirme, por ejemplo, algo, porque ahora la principal diferencia que veo es antes no teníamos tanto acceso a la información, ahora sí. A información sí, pero a la formación no. A la formación no, exactamente. Entonces, pues bueno, en realidad, en ese sentido, pues no sabría honestamente qué decir. Pues en cierta forma esto de estar al pendiente de la información es muy importante porque estamos compitiendo contra YouTube y contra tantas otras escuelas, contra una formación de inmediatez y muy superficial, exacto. Súper superficial. Y a la vez, eso es lo que buscan los chavos y a la vez en el tiempo, o sea, conforme pasa el tiempo te das cuenta que necesitas más y profundizas más en esa información. Que tal vez en nuestra época fue diferente, ¿no? A mí me hubiera gustado tener YouTube hace 20 años, no lo teníamos, ¿no? Pero quién sabe qué hubiera pasado si hubiera tenido ese acceso a la información. Tal vez no hubiera tenido la disciplina de aprender inglés por estar leyendo manuales o de querer aprender las cosas a la manera difícil para luego entender conceptos complejos en la práctica. Y hubiera dado lo que fuera por tener un ambiente como en estas escuelas, como sala de audio, en donde tienes esa experiencia de trabajar y de regarla y de aprender de los errores no solo tuyos, sino del cúmulo de todos los que estamos participando. Quizás yo creo que una de las cosas que me habría dicho en todo caso es aprender a comunicarme más con la gente. Por ejemplo, ¿no? Que al final de cuentas creo que es también un valor importante porque estás trabajando con gente y que eventualmente aprendes con la experiencia, a veces de mala forma, ¿no? A veces a través de malas experiencias, que digo, finalmente son también aprendizajes. Pero yo creo que además en algún momento cuando yo empecé, había una forma muy poco constructiva de comunicar las cosas, por ejemplo, en el medio. Y eso es algo que fuimos aprendiendo poco a poco. Nadie te enseñaba, ¿no? Y nadie te enseñaba. Tenían mucho miedo de compartir lo que sabían porque igual le quitabas la chamba. Estaba por ejemplo, ese temor de compartir las cosas. O, por ejemplo, hay toda una escuela de producción que enseñó a punta de gritos e insultos, ¿no? Igual que en la música, ¿no? Eres un inútil, no sirves para nada, nunca vas a ser famoso, nunca vas a lograr. Y en ese sentido, creo que siempre ha sido mucho más constructivo, por ejemplo, hablar las cosas en un momento dado. Claro, digo, también a veces en situaciones difíciles, como la que comenté hace un momentito, en el calor del momento, pues alguien pega un grito, ¿no? Pero no tomarlo personal. Exacto. No tomarlo personal es importante. Y en ese sentido aprender a comunicarse de una forma más constructiva, por ejemplo. Que creo que es algo que todavía lamentablemente en ciertos círculos sigue sucediendo, ¿no? Y creo que no llega nada, por ejemplo, llegar a poner a todo mundo de cabeza. Ayuda más, por ejemplo, llegar a colaborar con los demás y entender que es un trabajo de equipo, que es un trabajo donde cada parte es igual de importante. ¿Sí? Se requiere mucha humildad para eso. Además, también, digo, en México creo que veo una jerarquización mucho más grande, por ejemplo, de las cosas, a diferencia de otros lugares, por ejemplo, donde me ha tocado trabajar. Y en ese sentido, creo que a final de cuentas hay que darle el mismo trato porque se lo merece al técnico que al dueño de la empresa, claro, que al artista que está en el escenario, al artista que está en el escenario, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, sí, definitivamente creo que todavía el medio tiene todavía un poco que madurar en ese aspecto, ¿no? Y eso me lo dirían a mí mismo hace 25 años. No solamente a mí, se lo seguiría diciendo todavía actualmente a muchos colegas, ¿no? Ok. Pues no sé, ¿algún otro consejo de vida que quieran compartir antes de despedirnos? No dejen que la gripa te pegue y se vuelva crónica. No alarmen de todos. No, cuídense, sí. Cuídense. La parte de la salud es fundamental. Fundamental, porque a veces,
no puedes darte el lujo de estar enfermo. Nos sentimos de acero. Sí. Y no porque sí toleramos de chavos se toleran muchas cosas. Híjole, pero el tiempo te las cobra triples. Sí, nos malpasamos por... Y deja el tiempo, el kilometraje. Ajá. Cuiden su cuerpo y su espíritu y su alma. Y prepárate. Digo, siempre ayuda. Puta, en cualquier cosa. Hoy que me voy a casar, tú prepárate. Que voy a tener hijos, prepárate. Que voy a comprarme un coche nuevo, prepárate. Y prepárate hasta donde puedas, porque también hay cosas que no vas a saber cómo van a suceder y tienes que estar listo también para improvisar, pero con esa mentalidad de prepararte y de estar al pendiente de... Así es. Pues más o menos por ahí va la cosa. Y yo te quiero felicitar porque el proyecto de hablar de creatividad y de compartir con la gente que te sigue y que está escuchándonos ahorita, pues está padre, ¿no? Es bonito porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces tenemos mucho que decir, pero nunca nos lo preguntan bien. Entonces a veces es como que qué buena pregunta me hiciste, no me la esperaba, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Salvador. Gracias, Luis, también por acompañarnos. Les recuerdo que por ahí también está el podcast con Felipe Capilla y con Jorge Fernández. Tengo a varios maestros de aquí de Sala de Audio como invitados en el podcast. Los invito a escucharlos y pues bueno, la verdad es que repito, estoy muy orgulloso, muy agradecido con Sala de Audio porque me siento como pez en el agua dando clases en esta escuela. Es una escuela increíble y pues bueno, vámonos a festejar. Hasta pronto.